En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que además tenemos abierto canal de podcast en YouTube, así que nos podéis seguir ya en todas las plataformas, diría yo, no solo en la página de Capital Radio, o si nos estáis escuchando en directo, sino en todas las plataformas de podcasting a las que estáis suscritos de manera gratuita o no, pues podéis descargaros el que hoy podría ser perfectamente el programa 250. Eso dice Pablo Sanemeterio, que es el que lleva las cuentas. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, y si no me he equivocado y he apuntado alguno de más o alguno de menos, son 250 programas ya de Cyber After Work. Madre mía, Mónica Valle, ¿quién nos iba a decir que lo que empezó como una experiencia informativa hoy se ha convertido, yo me atrevo a decir, en el eje de la actividad transformadora de todas las compañías, transformadoras tecnológicamente, pero que tienen que atender al concepto de seguridad y ciberseguridad? Buenas tardes, Mónica. Desde luego, hay que atender a la ciberseguridad y para eso estamos aquí todos los lunes desde hace 250 lunes, que no está mal. Pablo, ¿lo has contado a mano, con la IA o cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho, Pablo? ¿Qué has hecho? Episodio. Voy poniendo el titulito ahí, episodio 1, episodio 2, episodio 3. Y pues oye, que no hayamos puesto alguno, que hayamos puesto repetido el 12 o que no hayamos puesto del 12 al 16. Nah, nos quedamos con los 250, que es un número muy bonito. Oye, 250 programas en los que hemos hablado con especialistas de todo tipo, que nos han permitido, yo creo, que ver una fotografía de conjunto del estado de la ciberseguridad en nuestro país y de cómo evoluciona, porque hemos hablado, y recordádmelo vosotros, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Policía Nacional. Por cierto, luego al final del programa daremos las claves del Cyberwall, ojo, nos las dará Mónica Valle. Hemos hablado con la Guardia Civil, con los diferentes especialistas que están en la Unidad Central Operativa. Hemos hablado, por supuesto, con quienes representan la defensa de nuestro espacio y de nuestro ciberespacio, del Mando Conjunto del Ciberespacio y del Centro Nacional de Inteligencia a través del Centro Criptológico Nacional. Hemos hablado con los responsables de la industria, de las grandes empresas. Hemos hablado con los CISOs. Pablo, que a ti y a todos nos encanta hablar con los CISOs y vienen aquí a hablarnos de la vida de un CISO. Uh-huh. Hemos tenido unos cuantos responsables de seguridad y más que seguirán viniendo y, oye, que nos van contando sus experiencias, sus retos, cómo han ido resolviendo algunos problemillas o cosas que se han podido encontrar y, oye, sobre todo también mucho de seguridad, contar cómo hay que securizar las empresas, esa transformación digital que no se convierta en un problema. Oye, Mónica, muchas empresas, porque en este ecosistema de la ciberseguridad los hay de todo tipo, los hay que hacen consultoría estratégica, los hay que son proveedores, los hay que son fabricantes y todos ellos conviven de una manera muy ordenada y además muy competitiva y muy compartida, me atrevo a decir, ¿no? Desde luego, y además, como decías, hay un abanico enorme de servicios, de productos, de soluciones, que es muy interesante porque, claro, en los últimos años ha crecido muchísimo más que en los anteriores por toda la demanda, porque es necesario, ¿no? Y porque, como hemos dicho siempre, tanto grandes como pequeñas empresas tienen que protegerse y, por supuesto, también los usuarios. Y para eso, pues tiene que haber herramientas adaptadas a cada una de las necesidades. Y además hay que decir que en España tenemos un potencial y un talento enorme en cuanto a esos servicios, a ese talento y a esas empresas. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Pablo Sanemeterio con su empresa Vapasec, así que no vamos mal tampoco en ese sentido. Iba a decir talento y sobre todo emprendimiento, ¿verdad? Pablo es quizás la última muestra sobre emprender con éxito y calidad en el mundo de la ciberseguridad, pero tenemos, Pablo, otros ejemplos de compañías españolas que, oye, en esos 250 o en el transcurso de esos meses vividos en 250 programas fueron adquiridos por otras grandes compañías buscando crecimiento, buscando talento. Tenemos un par de casos, ¿eh? Totalmente. Tenemos un caso cercano que es el de Dani Solís, que nos vino a ver muy al principio de los programas de podcast, como una empresa española como Blue Leaf,
que fue vendida por aquella época, hace un par de años más o menos, fue adquirida por una compañía. Hemos visto también como otras compañías, como la de nuestro amigo y compañía también que ha venido varias veces, Abraham Pasamar, también ha sido adquirida. Pero bueno, otras van apareciendo compañías como la de Raúl Siles, van apareciendo compañías que, pues como habéis mencionado, la mía de Vapasec, y otras muchas que vamos viendo, y otras que llevan bastante tiempo, como Tarlogic, que es otra de esas grandes referentes allí en Galicia y con un montón de trabajadores haciendo auditorías y presentando la vulnerabilidad que presentaron, por ejemplo, de los cascos inalámbricos en Rutherford. Talento nos sobra, emprendimiento también. Yo creo que quizás nos falta un poquito de ayuda y de inversión por parte de las instituciones públicas y que vayan ahí echando un cablecito para que esto se materialice y no acabe vendiéndose en el exterior. Joder, oye, un poquito de pena. Ayudan la que nosotros también recibimos por parte de compañías y de especialistas que nos apoyan, ¿verdad? Cada semana, y que nos han apoyado a lo largo de pues estos 5 años largos, vamos para 6, y que bien está reconocerlos, recordarlos y sobre todo hacerles un espacio, o por lo menos hacerles un espacio a su conocimiento. Es fundamental, Mónica, para nosotros, ¿no? Desde luego, porque además de tener ese talento y de tener pues esos profesionales, también algo que se suele decir en el sector, lo dice por ejemplo Dani Solís, nos lo tenemos que creer, ¿no? También tenemos que creernos que somos buenos, tenemos que creernos que lo hacemos bien, tenemos que saber vendernos, y bueno, yo creo que eso es algo que estamos aportando a nuestro granito de arena desde este programa, pues ayudando precisamente a contar, a transmitir, a que todas esas empresas profesionales, instituciones, por supuesto, organismos públicos también, puedan contar qué es lo que se está haciendo, porque al final, como se suele decir, ¿no? Lo que no cuentas, lo que no comunicas, es como si no lo hubieses hecho, entre comillas, ¿no? Entendedme. Entonces es tan importante contarlo para que la sociedad entienda también la trascendencia que tiene la ciberseguridad en sus vidas a todos los niveles. Así que ahí seguiremos otros 250 si nos dejan y si quiere la audiencia. Comunicar o no ser, que decían. Bueno, pues hoy vamos a comunicar con los amigos y especialistas de este programa. Enseguida vamos a hablar con Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security, con el que después de las noticias hablaremos del malware, el de toda la vida. Decíamos hace poco que efectivamente el ransomware pues crece y a un ritmo importante, pero el malware siempre está y siempre estará. Tenemos uno en nuestros dispositivos. Bueno, pues le preguntaremos a Hervé ahora en un rato que nos dé las pistas sobre, primero, cómo detectarlo y segundo, pues cómo limpiarlo o cómo evitarlo. Ojo, que están a la vuelta de las esquinas hoy. No puedes fiarte de nada, ni siquiera de las apariencias que parecen buenas apariencias. Bueno, pues con Hervé Lambert hablaremos enseguida, y luego también, por supuesto, las diferentes iniciativas. Estaremos hablando de las citas del Fórum ISMS con José Ramón Monleón, y luego del Cyberwall, que ya está por lo menos negro sobre blanco, qué es lo que hay que hacer para participar, para disfrutarlo, una nueva cita este año, este evento organizado por la Policía Nacional. Bueno, pues de todo esto hablamos, amigos, en este programa hoy 250, decir aniversario, no, 250 programas, perfectamente parece que llevamos 250 años, en un escenario en el que permanentemente se suceden las noticias. Vamos a ver quiénes son hoy los protagonistas, para que veáis la magnitud de esto que llaman ciberseguridad. Venga, vamos con ellas. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ha sufrido un ciberataque. El Fondo Monetario Internacional ocurrió el pasado 16 de febrero y al parecer se encontraron comprometidas 11 cuentas de correo electrónico. Esto es un phishing en toda regla, Mónica. Efectivamente, estamos hablando de, bueno, una entidad tan importante, ¿no?, como es el Fondo Monetario Internacional, que, como bien decías, ha sufrido este ciberataque que ha afectado a cuentas de correo electrónico. Por lo que se sabe ahora, 11 cuentas. Y puedes decir, bueno, pues no es para tanto, ¿no?, porque ya nos estamos acostumbrando a números tan grandes, ¿no?, de millones de cuentas filtradas, cientos de millones de usuarios afectados. Y dices 11. No, pero es que, claro, estamos hablando efectivamente de que es un organismo y los riesgos que este ataque puede suponer, ¿no? La respuesta del Fondo Monetario ha sido muy rápida al incidente. Ellos mismos han
han comunicado este ataque y han dicho que han investigado y que han visto que se han visto comprometidas estas cuentas, que ya se ha restablecido la seguridad y que no tienen indicios de que se haya podido acceder a otro tipo de cuentas. Pero está claro que este sector, en concreto el financiero, es un objetivo de los ciberdelincuentes, lo estamos viendo constantemente, y por eso es tan importante seguir fomentando y protegiendo la seguridad de este tipo de organismos. Pablo, ¿qué te parece? Pues que Mónica lo apunta muy bien, ¿no? Muchas veces no es tanto la cantidad, que siempre nos fijamos mucho en si son muchas cuentas, sino como la calidad o la información que contengan esas cuentas, porque imagínate que esas cuentas, que el Fondo Monetario Internacional ya tuvo un incidente hace unos cuantos años, imagínate que esas cuentas tienen datos confidenciales de países, tienen información económica de países que igual no tienen que conocerla a todo el mundo, y eso aparece publicado en la Deep Web. Y empezamos a tener información y empezamos a generar un tipo de pánico financiero o pánico bancario, y tenemos un problema mucho más gordo de lo que no esperamos. Entonces, en general, pues oye, que a todo el mundo le puede pasar y que hay que poner medidas de seguridad, y como decían, oye, lo bueno es que ya han reseteado las contraseñas, y espero que además de haber reseteado las contraseñas pongan también un segundo factor de autenticación, a que esto no les vuelva a pasar. Bueno, pues cantidad es lo que le ha caído a TikTok, no muchas, y entendemos cuál puede ser el volumen de negocio, pero sí significativo. No ha sido Estados Unidos, ¿no? Ha sido Italia la que le ha puesto una multa de 10 millones de euros por, lo publicáis en BitLife Media, por exactamente qué, poner en peligro a los jóvenes. Yo creo que, vamos, cualquier tecnología mal usada pone en peligro especialmente a los jóvenes, pero ¿qué ha pasado aquí exactamente, Mónica? En este caso, lo que se está llevando a cabo una investigación por esta agencia, ¿no? En realidad garante de la competencia y del mercado de Italia, no es realmente de protección de datos, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones. Y aquí la investigación les lleva porque dicen que TikTok no ha establecido los mecanismos suficientes para monitorizar y controlar el contenido accesible a los menores. Es decir, hay una edad máxima a la que mínima a la que puedes acceder, y tienen estas plataformas que controlar que efectivamente ese tipo de usuarios no pueden acceder, ¿no? Y tienes, lógicamente, que poner una serie de medidas en cuanto al contenido y lo que se puede publicar, quién puede acceder. Entonces, ellos dicen que hay un contenido inapropiado, que es el motivo de la multa que les quieren poner, y que la plataforma también puede exponer a los jóvenes a otros riesgos como el ciberbullying, la desinformación, exposición a trastornos alimenticios, adicción propiamente a las redes sociales, ¿no? Pablo. Pues bueno, yo creo que una primera sanción, una primera multa, yo creo en un camino muy adecuado, que es el control de quién accede a las redes sociales y ese control de edad que muchas veces se dice que hay que tener y que pues resulta complicado establecer y que se haga cumplir. Puede parecer pequeña, pero yo creo que si en los 27 países de la Unión Europea le ponemos una multa similar, la cantidad yo creo que se va a poner una cosita más razonable. Bueno, pues se enfrenta a marejadas la compañía asiática en Estados Unidos y en Europa. Veremos un poquito cómo evoluciona, y como dice Pablo, efectivamente, si cada país le pone una multita, la multita acaba siendo multaza. Bueno, pues estas son algunas de las noticias, las seguiremos por supuesto comentando. Nosotros ahora escuchamos un breve consejo y enseguida saludamos a Hervé Lambert para hablar de malware, un virus. ¿Estará en nuestro dispositivo? Bueno, pues nos va a dar las claves para saber si lo tenemos o no lo tenemos. Venga. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para estas empresas. Podéis descubrir más en zscaler.es. Para personas inquietas, Capital Radio. After Work, Capital Radio. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y yo no sé si lo que debíamos hacer es llamarlo virus. Lo digo ¿por qué? Porque si hablamos de malware, igual la gente pues no acaba de conectar con algo que potencialmente está dañando su dispositivo, y quizás tengamos que ir a la vieja palabra. En cualquier caso, yo creo que es mejor la definición la que va a definir pues lo que ocurre a veces en nuestros dispositivos y que vamos a
tratar de evitar. Como siempre, con la ayuda de nuestro amigo Hervé Lambert, al que ya saludamos. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, y felicidades por los 250 programas. 250 programas de los que tú has formado parte, una buena retahíla de ellos, así que la felicitación es mutua porque aquí todos hacemos el Cyber After Work. Hervé, ¿hablamos de virus o lo seguimos llamando malware? Igual Mónica y Pablo me echan la bronca, porque soy un poco antiguo. No, pero es muy importante lo que acabas de hacer, porque siempre que hablamos de malware suena a poca cosa. Y cuando hablamos de virus suena a algo, cuidado que es peligroso. La percepción del usuario cuando hablamos de virus es mucho más evidente que cuando hablamos de malware. Sin embargo, el malware, esa palabra de software malicioso, pues tiene todo lo que entra en el ecosistema de eso, de todos esos programas que están aquí para hacernos la vida difícil. Bueno, pues vamos a hablar de malware, vamos a hablar de software malicioso, vamos a hablar de virus y sobre todo vamos a hablar de cómo poder identificarlos, cómo poder evitarlos. Lo primero de todo, ¿es posible que estemos conviviendo con un malware en nuestro ordenador o en nuestro smartphone o en cualquier otro dispositivo y no lo sabemos? Sí, rotundamente sí. Es muy posible que alguno de nuestros dispositivos tenga un malware sin que nos demos cuenta. Un ejemplo, el malware silencioso que existe desde 1990, pues ese malware sigiloso, furtivo, aparece, desaparece y nosotros en la gran mayoría de los casos, si no estamos preparados, si nuestros dispositivos no están correctamente protegidos, pues estamos en riesgo. El malware, los programas maliciosos se pueden infiltrar en un dispositivo de diversas formas, como a través de correos electrónicos, phishing, descargas de archivos seguros, vulnerabilidades de software, un poco de todo eso, e incluso mediante la inserción de dispositivos de almacenamiento infectados, esos famosos USBs que compartimos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con todos nuestros amigos. Y que lo hacemos libremente, lo del USB, Yo, cada vez que alguien me da un USB, digo, un momentito, a ver qué me estás dando. Y eso quizás es una de las vías de entrada más peligrosas, ¿no? Es probablemente una de las vías de entradas más fáciles, porque tenemos esa costumbre de coger el USB, de meterlo en el puerto USB y pase lo que pase. Y pase lo que pase, pues muy habitualmente pasan cosas que no deberían de pasar, por desgracia, porque nos vemos abocados a una infección o sencillamente a tener un troyano que está en nuestro dispositivo esperando a que alguien le diga, oye, haz algo, o a que alguien o algo le estimule o le envíe un comando de empieza a robar información, empieza a transforma la máquina también en un soldado para hacer un ataque de DDoS. Como veis, hay muchas posibilidades. Las vías de entradas son muchas y muy numerosas y no necesariamente vemos signos, aunque sí hay una serie de cosas que nos pueden indicar la presencia de un malware. Por ejemplo, el cierre inesperado de la aplicación, el funcionamiento del dispositivo, funcionamiento lento, agotamiento rápido de la batería del dispositivo, aumento de la temperatura, sobrecalentamiento del dispositivo. Todo esto son indicios no suficientes, no necesarios, en los que puede que tengamos un malware. Bueno, pues acabamos de llamar la atención de muchos de los oyentes que se están quejando todo el día del funcionamiento de su ordenador. Sí, además siempre, Eduardo, sabes que es una cosa mítica, todo el mundo ya diciendo, oye, el ordenador me va lento, la batería se calienta. No me dura nada esto. No dura nada, esos son uno de los típicos, yo creo, elementos que solemos ver. Pero yo le quería preguntar además a Hervé, además este tema que a mí es una cosa que me apasiona, que además lo cuento en algún máster de seguridad, estoy hablando de malware. ¿Qué es lo peor que les puede pasar a nuestros oyentes si están infectados con uno? ¿Qué puede pasar? Pues lo peor, perder dinero directamente, y lo peor, perder dinero indirectamente. ¿A través de qué? Robo de información. Muchísimos virus informáticos están diseñados para robar información confidencial. Cuando digo información confidencial, pues puede ser la contraseña, pues puede ser los datos bancarios, puede ser toda la base de datos de nuestros clientes, todas las credenciales que tenemos almacenadas, y otra serie de datos. Podemos perder mucha información. Cuando un virus
pues cifra o encripta toda la información que tenemos dentro de nuestro dispositivo, pues probablemente esta información la perdamos. Y eso puede ser un gran problema, sobre todo en el contexto de la pequeña empresa o del usuario que tiene un dispositivo en el que hace parte de su trabajo y parte de su vida doméstica. Pues evidentemente si pierde esta información es un problema. Creo que lo más grave es esto, pero luego puede pasar otras cosas. Estábamos ya hablando de ralentización del dispositivo, que realmente no es el mayor problema, pero cuando de repente todo se redirecciona a sitios website maliciosos, ya es otro problema. Cuando empezamos a infectar a todos nuestros contactos, es otro problema. Cuando el uso del dispositivo se desvía hacia un uso no autorizado y encima ilegal, es otro problema. Pues ese es un gran problema, porque evidentemente podemos ser el buzón de envío de millones de emails de spam o sencillamente pues ataques de denegación de servicios, por ejemplo. Y luego existe la posibilidad también del daño físico del dispositivo, destrozar el dispositivo a través de un virus. Eso es algo que pasaba mucho en el pasado, que aparentemente hoy pasa muchísimo menos, pero que sigue en el listado de los potenciales efectos colaterales del malware. Y además, mira, si me permite, Mónica, esto que acabas de decir de ser tú el buzón de envío, yo creo que es muy importante y además también muy significativo. Hoy que vivimos en la era de la reputación, de la concienciación, si de repente, además que eso se identifica, cuando tú eres el que ha reenviado a miles de contactos pues un virus, lo que te está haciendo es delatarte a ti, ¿no? Básicamente, ¿no? Te está diciendo, oye, es que tú has abierto algo que no deberías haber abierto y que lo estás reenviando a toda tu organización. Yo creo que eso también es bastante significativo, Hervé. Sí, dentro del contexto de la empresa tienes un problema a dos niveles. El propio empleado o usuario, pues que hablando mal, que la ha liado y evidentemente... Que la ha liado parda, literalmente. Sí, lo iba a decir de otra forma, pero era malsonante para estas horas de la radio. Es un problema para el usuario que efectivamente durante muchos años se le recordará como el empleado que ha hecho algo que no tenía que haber hecho, y también para la empresa a nivel reputacional es un impacto muy grande. Hemos tenido miles de ejemplos, por desgracia esto va creciendo y va creciendo. Hoy estabais hablando del FMI, pues en el caso del FMI el impacto a nivel de percepción es muy grave. A nivel de objetivos de los ciberdelincuentes, pues esperemos que no hayan llegado donde querían llegar, que me temo que no lo podemos saber ni lo sabremos nunca porque las empresas las organizaciones nunca lo dicen, pero es un gran problema que tenemos que enfrentarnos tanto a nivel usuario, empleado, como empresas o organizaciones. Sin duda. Y además es un problema, como decías, conjunto, ¿no? De que todos tenemos que estar igualmente concienciados, trabajando en conjunto. ¿Cuántas veces se habla, ¿no?, de esa colaboración, desde luego, público-privada? Y los usuarios también, yo creo que deben estar atentos a todo esto porque les influye mucho más de lo que creen. Y has estado hablando precisamente de proteger dispositivos, ¿no? De que todos los dispositivos pueden tener este malware, estos virus, pero Hervé, ¿qué dispositivo tengo que proteger? O si tengo que hacer un listado porque no tengo tiempo, no puedo estirar mi presupuesto, ¿a cuáles doy más prioridad para protegerlos y cómo lo hago? A ver, primero, la respuesta lógica y razonable es protegerlos todos. Eso es así. Es así, protegerlos todos. No se puede decir que haya un dispositivo en particular o un sistema operativo que se deba proteger antes que los demás. Ya que todos los dispositivos están conectados a Internet, pues son vulnerables a amenazas cibernéticas. Hay factores que podemos tener en cuenta a la hora de decidir proteger primero un dispositivo, pero el primero quiere decir que la acción siguiente será proteger otro dispositivo y al final debemos de tender a proteger todos los dispositivos. Yo recuerdo a mis hijos diciéndome: papá, no tengo nada en mi celular, en mi teléfono, no hace falta ni que proteja mi teléfono ni mi tablet. Pues tienes todos tus gustos, tienes todos tus viajes,
tienes cada vez más transacciones online que haces tú a través de tus cuentas de tu banca, tienes muchas cosas que le interesa al ciberdelincuente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir con qué empezamos? Pues probablemente qué hacemos con el dispositivo. Es decir, ese dispositivo tiene información confidencial, tenemos acceso a la red, tenemos acceso a información sensible de la empresa, de la familia, de qué hacemos con el dispositivo. Ese dispositivo lo incluimos dentro de redes inalámbricas. A la hora de movernos nos conectamos a redes públicas o redes wifi no del todo seguras. Todo esto se tiene que tener en cuenta y sobre todo tras eso está el uso que le damos al dispositivo donde trabajamos y además de trabajar pues hacemos otras cosas que son más personales. Es un dispositivo 100% personal, es un dispositivo que utilizas para jugar solo y no tienes otros datos que puedas poner en peligro. Todo esto se tiene que tener en cuenta y evidentemente para ir un poco más allá pues el dispositivo es caro o no es caro. Evidentemente proteger el hardware es algo que tenemos que tener en cuenta. El dispositivo tiene un sistema operativo muy antiguo. Si la respuesta es que sí, por cierto, no quiere decir que no haya que protegerlo, pero probablemente haya que decidir invertir en un nuevo dispositivo. Como veis, hay muchos factores a tener en cuenta y si yo tuviera que elegir un dispositivo para proteger primero, recomendaría proteger el dispositivo o el ordenador personal, el portátil, con un software antivirus, un anti-malware, un firewall y otras herramientas de seguridad, que esa es otra, es qué tengo que proteger o qué herramientas tengo que utilizar para proteger el usuario o el dispositivo o la identidad. En esta parte, ¿qué soluciones pueden tenerlo? O sea, ¿qué soluciones tienen nuestros oyentes cara a saber si, uno, están infectados o dos, cómo luchar para evitar estar infectados? Lo primero es utilizar herramientas antivirus, herramientas que puedan escanear el dispositivo en busca de amenazas, no necesariamente virus, sino todo tipo de amenazas. Y luego, pues evidentemente, yo creo que estamos en un mundo donde tenemos a mano tecnologías muy interesantes, muy potentes, que nos ayudan a proteger nuestros dispositivos. Evidentemente, un software antivirus recomiendo instalarlo en todos los dispositivos que tenemos en casa. Y además del software antivirus de última generación, pues hay que tener en cuenta kit de herramientas. Nosotros en Panda Security tenemos, a través de la plataforma PandaDOM, diferentes planes que incluyen kits más o menos de herramientas más o menos numerosos o más o menos importantes en cuanto a complementar la seguridad. Siempre hablamos de proteger evidentemente los datos, proteger las contraseñas. Hay que tener un gestor de contraseñas, actualizar el software, hay que tener un gestor de actualización. Todo esto lo incluimos nosotros en un plan que se llama PandaDOM Premium, que es el producto más completo en cuanto a seguridad y en cuanto también a nivel de movilidad, a geolocalizar los dispositivos, asegurar la información, asegurar la comunicación dentro de la Wi-Fi, quién está dentro de la Wi-Fi, quién puede acceder a la información y luego pues todas las herramientas de copias de seguridad. En fin, hay que proteger los dispositivos, la comunicación, la información, nuestros gustos y nuestra vida digital al final. Oye, una última cosa, Hervé, que es volver al principio. Estamos acostumbrados a oír hablar de ransomware, el secuestro de información. Tú lo decías, ¿no? Las brechas de datos que se producen en las grandes multinacionales, la paralización de las actividades porque se ha secuestrado, pues precisamente esa capacidad operativa. Estamos hablando de, Pablo, y tú mismo, ¿no? Lo has contado aquí en más de una ocasión, cómo hay un troyano latente en ese ordenador que conoce y roba toda la información, no se sabe, pero no hay ni mucho menos, ¿no?, que minimizar frente a las grandes noticias, ¿no?, que contamos, el efecto negativo que puede tener un malware, un software malicioso en el ordenador de un particular, de un usuario que navega sin saber exactamente dónde, que entra en sitios con una apariencia real. Yo creo que hay que seguir dándole
la importancia que se merece, y no minimizar un poco por el hecho de que sean de los más viejos de las amenazas de ciberseguridad, ¿no? Para nada hay que minimizarla. De hecho, es yo creo una de las principales amenazas que hay a día de hoy para todos los públicos. Y es que además tú imagínate que puede darse el caso, o sea, al final están los grupos de Access Broker, esos grupos dentro del Ransomware as a Service que venden el acceso a ese ordenador para que puedas acceder y puedas lanzar tu ransomware. Pero es que incluso, oye, pues si tu equipo de casa está infectado y llegas con el de la oficina también y lo conectas a la misma wifi de casa, claro, y por lo que sea te lanza un ataque contra el de tu oficina, pues al día siguiente vas a la oficina con el equipo infectado. Y ya estás proponiendo compromisos. Sí, es así. Y si me permitís, para añadir un poco de valor sobre esto, nosotros detectamos alrededor de 73 millones de muestras de malware todos los años. Esos son 200.000 muestras de malware al día. 200.000 muestras de malware al día. Es una barbaridad. Y sigue estando el malware, el virus de toda la vida, sigue estando. Se ha transformado, el ciberdelincuente ha transformado la forma que lo utiliza, sobre todo se ha profesionalizado a la hora de utilizar otras herramientas para entrar en tu dispositivo, en tu vida digital, pero es algo que es cada vez, por desgracia, que sigue aquí cada vez mayor en cuanto a problemas. Bueno, pues como mínimo preguntaos cómo está yendo vuestro dispositivo, cómo están yendo vuestros dispositivos. Igual no es que os tocó el malo de fábrica, no. Igual es que tiene algún problema añadido. Hervé Lambert es Global Consumer Operation Manager de Panda Security. Como siempre, un placer escucharte, Hervé. Nos vemos en un próximo espacio seguro aquí en el Muchas gracias, un gran abrazo. Hasta pronto. Adiós. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. 10 años contigo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Bueno, pues nos hablaba Hervé, ¿cuánto decía Pablo? Que hay unos 200.000 malware detectados al día, ¿no? Eso comunicaba, 200.000 muestras de malware al día que descubre Panda y otras tantas que descubren en general en el sector de la seguridad. Y oye, pues son retos y muestras y bichos a los que te infectas y te tienes que enfrentar en tu ordenador todos los días, y son muestras que van cambiando y mutando. Bueno, pues tú imagínate, Mónica, si a eso le sumamos ya la inteligencia artificial, la generación de software malicioso, pues que ya se está haciendo de manera industrial, pero imagínatelo con inteligencia artificial detrás. Efectivamente, ya lo están haciendo, nos lo van a contar. Y es algo que tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Como solemos decir, porque ahora que ya sabemos que los malos van a utilizar esta tecnología para mejorar sus ataques, nosotros tenemos que evolucionar y correr lo máximo posible para también utilizarlo para prevenirnos. Bueno, pues formación es la clave, y lo que van a ofrecer desde ISMS Forum Spain, otro amigo del programa, en este 250 programa, José Ramón Monleón, es miembro de su junta directiva, a enseñar a la inteligencia artificial a proteger los entornos. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a vuestro programa. Pues sí, estamos en pleno de un montón de novedades tecnológicas y regulatorias en este ámbito, y que va a suponer un reto para todos los profesionales que nos dedicamos a la ciberseguridad, tanto seguridad de la información como al tema de la protección de los datos. Pablo. Pues sí, ¿y en qué consiste este trabajo que estáis haciendo desde ISMS? Que yo creo que tenéis multitud de líneas de trabajo, multitud de foros a los que atender, y yo creo que también grupos en los que pues debatís y llegáis a conclusiones y sacáis incluso entregables que pueda utilizar la gente después en su día a día.
Sí, a ver, nosotros como vimos con todas estas evoluciones, desde el foro decidimos crear un grupo de trabajo, sobre todo para generar y difundir conocimiento en este tema, ser un actor relevante en la materia por el lado del conocimiento que tenemos y luego facilitar la participación dinámica de los asociados y cualquier persona del sector que se quiera incorporar. ¿Vale? Dentro de esto, de este grupo de trabajo, es un grupo de trabajo transversal a todos los grupos que ya teníamos. Tenemos un centro de ciberseguridad, un centro de privacidad, otro de seguridad de cloud y otro de residencia, y era crear un grupo de trabajo que fuera transversal a todos ellos y que le pudiera dar soporte. Lo primero que hicimos, pues la creación de guías. O sea, lo que vimos es que había una necesidad de información, de cómo hacer las cosas con el tema de inteligencia artificial y muchas dudas, con lo cual hemos creado ya unas 8 guías de trabajo que están disponibles en nuestra página web, que van desde el modelo de gobierno de la IA y hay ciberseguridad, cómo hacer el tema el disclaimer de uso dentro de las organizaciones. O sea, una serie de manuales que creímos que eran los primeros que había que hacer, que realizamos en 2023 y que están a disposición de cualquier persona que se quiera comunicar. El siguiente paso, pues, será crear el primer congreso o seminario de inteligencia artificial que permitiera a todos los que estamos dentro del sector compartir y difundir el conocimiento que tenemos entre nosotros y empezar a hacer el primero, digamos, think tank para ir abordando todos esos temas. Y es el que se va a celebrar el próximo 21 de marzo en Madrid. Muy interesante, la verdad, esa formación de grupos de trabajo, Mónica. Sí, es interesantísimo. Además, estos grupos de trabajo que nos estabas contando, os juntáis precisamente para desarrollar esos trabajos, esas investigaciones, esos documentos que al final sirven a otros profesionales para poder reflexionar, que yo creo que es muy importante en este punto en el que estamos. Y en este sentido, ¿cuál crees que es, José Ramón, el mayor reto relacionado con la inteligencia artificial al que se está enfrentando el propio sector de la ciberseguridad? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues hay muchos retos, yo no diría uno solo único. Uno imposible, ¿no? Uno imposible de señalarlo. O sea, el primero es el regulatorio, que con la aprobación esta semana pasada del reglamento de inteligencia artificial, en el cual todas las empresas se van a tener que adaptar porque es un reglamento que va a entrar en vigor, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, conocer lo que es la inteligencia artificial realmente, no solamente estamos hablando de determinadas aplicaciones de vía web de determinados fabricantes, sino de todo lo que consiste la inteligencia artificial y luego hablar de los usos de los mismos, así como de, oye, cómo tenemos que hacer el gobierno dentro de la empresa, ¿vale? Que es un factor importante. En el core team, el grupo principal lo formamos 12 personas, pero esto está abierto a cualquier miembro del sector. El objetivo es que hemos lanzado una serie de iniciativas, ¿vale? Para que profesionales, asociados, etcétera, se unan en ellas para colaborar. Pues vamos a trabajar en la elaboración de guías, un informe sobre el tema de deepfakes más en detalle. Vamos a hablar sobre cómo es el gobierno de la IA dentro de la empresa, etcétera. Todo esto elaborándolo. Con lo cual, digamos, somos 12 los dinamizadores o los que vamos a empujar todo este tema, pero va a depender de cómo la comunidad nos apoye y nos ayude en este tema. Oye, muy importante. José Ramón, ¿cómo recomiendas que hagamos la aproximación a la inteligencia artificial? Es que no hay programa de radio, hoja de periódico, tweet, post, reel, que no lleve implícito ya un elogio o un comentario sobre la inteligencia artificial. Con todos los riesgos que tiene, ¿no? Decir, oye, estoy un poquito hartito de la inteligencia artificial o yo no tiene nada que ver conmigo o mira, lo probé y no me gustó. ¿Cuál es un poco tu recomendación para aproximarnos sin empacharnos? A ver, tampoco, yo creo que estamos en una fase muy inicial de lo que sería la inteligencia artificial. Lo que pasa es que se ha convertido en un hype, todo el mundo lo pone como coletilla IA, y de ahí no sales. Y si alguien se quiere acercar a esto, lo primero que tiene que pensar es que la IA es una herramienta. Entonces, toda herramienta, cuando alguien está haciendo una tarea, tiene que ver qué herramientas necesita o qué herramientas pueden mejorar su trabajo actual. Entonces, es la aproximación como yo les diría que lo vieran. Y que empiecen a ver pues lo que hay gratuito por internet, pero muy teniendo en claro que es una herramienta y cómo esa herramienta les puede ayudar a mejorar su trabajo. Y segundo, a fecha de hoy, no pensarse que la inteligencia artificial le va a resolver todos los problemas. Como he comentado, está en una fase muy incipiente. Entonces habrá
personas, como has comentado, de que esto pues aún no están ni preparados, ni es su momento, ni hay herramientas que le vayan a ayudar, sí en un futuro posible, por lo cual tiene que hacer un seguimiento, y otras personas que sí que van a tener una utilidad el día de mañana para empezar a aplicarlo, pero con cabeza y mesura. O sea, hay un poco, pues bueno, lo que este año último lo que hemos visto es que la gente utiliza la inteligencia artificial para todo, y no es eso, hay que utilizarlo con cabeza, tener muy claro el fin y el cómo. Muy bien dicho. Uh-huh. Pablo. Totalmente. Además, yo creo que aunque la inteligencia artificial lleva con nosotros desde hace ni se sabe lo cuántos años ya, en determinados tareas como pueden ser los filtros de spam, los análisis del correo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esta revolución que quizás llevamos 1 año y medio, 2 años, y cuáles crees que son los principales retos que deben asumir las organizaciones cara a la seguridad y en el uso del día a día de este tipo de inteligencias artificiales generativas que hemos empezado a ver en el último año y medio? A ver, llevamos mucho más tiempo utilizándolo, estoy de acuerdo contigo. O sea, muchas veces la gente no se ha dado cuenta, pero el simple traductor que tienes online de Google ya es una inteligencia artificial, ¿vale? Y sin embargo lo hemos utilizado desde hace muchísimo tiempo de una forma muy natural, que nadie se ha dado cuenta, es una herramienta, ¿vale? Lo que, pues el navegador, pues eso, los navegadores de los vehículos es otra inteligencia artificial. Y son muy útiles. Y además teniendo en cuenta de que, pues como eso, el navegador, el traductor, hacen cosas muy útiles y depende de la persona, pues te encuentras la utilidad. Entonces, lo que te digo es que va a haber, poco a poco, como te digo, va creciendo este tema, porque, digamos, estamos en la fase inicial. Yo acordaros cuando los primeros navegadores o los primeros traductores de texto, cuando te traducían una cosa, pues bueno, te costaba, ibas a mirar en otros sitios de referencia, funcionaban un poquito, pues bueno, no del todo correctamente. Si lo comparas eso, pues no sé cuánto fue, hace 5 o 6 años cuando empezaron, y lo comparas con cómo traducen actualmente en diferentes idiomas, pues la verdad es que es sorprendente. Primero decir es ver qué inteligencia artificial, en qué fase de madurez se encuentra, porque como digo, está en una fase de madurez en algunos casos muy incipiente, que otra de las cosas que no sabe la gente es que le estamos ayudando a crecer. En algunos casos, el año pasado, la inteligencia artificial, algunas aplicaciones de inteligencia artificial salieron al mercado o eran unos bebés, y la gente lo que hizo fue ayudarles a hacer todo el crecimiento como lo hacen con un hijo, que le va enseñándole poco a poco, y yo creo que todavía a la inteligencia artificial le queda mucho y está en la fase de pubertad si llega a eso. O sea, queda mucho recorrido para hacer todavía, ¿vale? Y sobre todo es que hay que enseñarla, o sea, hay que alimentarla y poco a poco irá cogiendo mayor potencial, pero siempre viéndola como una herramienta y no como una amenaza porque me va a quitar el trabajo. Hombre, yo lo que digo hasta ahora, lo que hay de inteligencia artificial, siempre es bueno que se utiliza para un tema, hay un profesional de ese tema por detrás que sepa analizarlo, porque si no el riesgo de utilizarla sí que es grande. Bueno, pues ahí están las iniciativas que se ponen en marcha desde la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, el ISMS Forum, que de alguna forma yo no sé si hay posibilidad de que se pueda colaborar, participar, asistir, complementar, apoyar, animar. Sí, por un lado, bueno, el evento que tenemos este miércoles está ya todo, jueves, perdón, está ya todo completo. Ha sido un rotundo éxito de que no quedan entradas desde hace ya un par de semanas, pero se puede contactarnos con nosotros a través de las direcciones de correo que tenemos en nuestra página web del foro y ponerse en contacto para colaborar con nosotros, ¿vale? También tenemos un grupo de Telegram en el cual, pues bueno, esto ya es más complicado, pero bueno, a través de la página web de ISMS Forum te puedes conectar y ver las direcciones de enlace para colaborar con nosotros y la dirección de correo de colaboración. Bueno, pues ahí están las coordenadas ismforum.es y también las reflexiones sobre cuál es la actitud que debéis empezar a tener con respecto a la inteligencia artificial y por dónde va a ser su aplicación en el terreno de la seguridad de la información. Pues uno de los responsables de ISMS Forum, uno de los, yo creo que más referenciados expertos en ciberseguridad y además amigo de este programa, José Ramón Monleón, nos ha puesto sobre la pista. Le llamaremos para que se venga al estudio y nos cuente algún que otro chascarrillo sobre cómo aplicarlo, pero para que lo podamos entender todos como siempre. Gracias, José Ramón, cuídate mucho. A vosotros un abrazo. Un fuerte abrazo. Y
nosotros lo que hacemos es ir cerrando este programa. Todavía tenemos unos minutos por delante, pero queremos hablar de otra cita, que es la de el Cyber World, que es este evento sobre ciberseguridad organizado por el Cuerpo Nacional de Policía y que pues concentra cada año, pues yo creo que a muchas escalas, formación, divulgación, recomendaciones, y que pues este año vuelve una vez más a la carga, siempre por la primavera. Es que pasan tan rápido los meses, los años, Mónica, que llevamos 250 programas ya y vuelve un nuevo Cyberwall. Efectivamente, se pasa el año muy rápido, pero es que fíjate que este es uno de los eventos que todo el sector tiene marcado en el calendario, y en cuanto sale la convocatoria y en cuanto llega, como bien dices, el buen tiempo y la primavera, pues estamos ya pensando en él, porque desde luego que es una referencia y nos lo pasamos muy bien. Así que fíjate, hablando de fechas, pues 18, 19 y 20 de junio, es que no queda nada. A ver, 18, 19 y 20 de junio. A ver, Mónica, para el oyente que no sea su programa 250, sino el programa 1, que se ha topado con nosotros, ¿qué es Cyberwall? Pues Cyberwall es un congreso que organiza la Policía Nacional en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, y ese desde luego que es uno de sus grandes beneficios o algo que atrae mucho a la gente, ¿no? Que puedes ir a la escuela, puedes estar allí unos días como si fueses un alumno más, y sobre todo vivir la experiencia, porque Cyberwall yo creo que más que un congreso es una experiencia en la que aprender sobre ciberseguridad y mucho más, porque cada año, esta ya es la 4ª edición, la que se va a hacer en 2024, pues han ido ampliando el número de temáticas, el número de actividades, y pues vives lo que yo te digo que es una experiencia. No sé si Pablo está de acuerdo conmigo. Totalmente. Yo he podido asistir en unas cuantas ocasiones, he podido asistir como oyente, pero también como ponente, y la verdad es que es una de esas experiencias, yo creo que es muy recomendable para cualquier persona que al final, oye, el poder ir a la Academia de Policía, el poder ver dónde se forman nuestros policías, que los ves luego en la calle, el poder ver cómo aprenden también de ciberseguridad y cómo se van preparando para la lucha contra los delitos cibernéticos, toda la cantidad de gente que hay, ese buen rollo. La verdad es que es, como bien dices, Mónica, una experiencia que le recomiendo a todo aquel que pueda acercarse, porque además las entradas son gratuitas y hay entradas para todo el mundo. Oye, Mónica, y esto se hace el 18, 19 y 20 de junio en la Escuela Nacional de Policía. Hay que decir que allí estuvo este programa. ¿Os acordáis cuando nos fuimos hasta Ávila? Uh-huh. Hicimos un programa apoyados además por Deloitte, por Universae, y por ¿quién más nos estuvo apoyando en ese programa, Pablo? ¿Que tú te acuerdas? Deloitte, Universae y Palo Alto. Y Palo Alto, efectivamente. Estuvimos allí haciendo un programa especial desde la Academia de Policía, maravilloso, en el que no solo pues estuvimos viendo cuáles eran los trabajos, las iniciativas que se llevan a cabo desde Cuerpo Nacional de Policía, sino también pues conociendo también las oportunidades de ayuda y apoyo, porque siempre hemos puesto de manifiesto que, aunque se trate en este caso de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la colaboración público-privada es fundamental para ellos, Mónica, ¿no? Es fundamental, y desde luego que este es uno de los congresos y de las acciones que fomenta eso, ¿no? Es una acción formativa a gran escala, porque además Cyberwall también tiene otro tipo de actividades online en las que todo el mundo, porque está orientado a cualquier persona, no necesariamente tiene que tener conocimiento en el ámbito de la ciberseguridad, para que cualquier persona pueda formarse en ciberseguridad. Al final es cultura de seguridad, cultura de ciberseguridad y formación, que es tan importante. Y por supuesto, este año, como no podía ser de otra manera, pues se han enfocado muchísimo en la inteligencia artificial, en la ciberseguridad con inteligencia segura. Así que a quien le guste no solamente la ciberseguridad, sino también la inteligencia artificial, este es su año, porque va a estar, bueno, pues como un gran protagonista del Congreso, desde luego. Bueno, pues ahí tenemos las coordenadas. Iremos dando más detalles, por supuesto, de esta edición 2024, 18, 19 y 20 de junio. No sé si, Mónica, ya hay información que se pueda consultar, tanto para la asistencia como para el apoyo, la sponsorización. No sé si hay ya coordenadas que podamos compartir. Efectivamente, pues sí, ya está compartido.
cualquier persona que se interese por el evento, oye, mira, me quiero ir apuntando las fechas porque quiero ir y quiero estar atento de cuándo van a abrir las inscripciones, que por cierto, en cuanto las abren, se llena efectivamente en unos pocos días. Pues bueno, buscando en Google Cyberwall o buscando cyberwall.policia.es/congreso puedes acceder también, o en las redes sociales que ellos lo comparten. Y también pues todas las empresas que sean del sector de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial o de cualquier otro, porque cada año se han ido sumando más, pues pueden ver ese dossier con la información de todos los datos, que son espectaculares, y de todo lo que se va a hacer este año para apoyarlo. Y por cierto, una novedad de este año que me parece muy bonita, que la sala principal, el auditorio principal, se va a llamar Sala Angelucho. Angelucho, en homenaje a nuestro amigo y compañero en la lucha contra el cibercrimen, Ángel Pablo Avilés, que este año tiene un recuerdo especial precisamente por conmemorar un poco su marcha de hace unos meses. Bueno, pues profesionales del sector de las tecnologías de la información, del sector público y del sector privado, otros miembros de los fuerzas y cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estudiantes de universidades, de las públicas y de las privadas, estudiantes de grados superiores, todos aquellos interesados por el mundo de la ciberseguridad. Aquí tenéis una cita. Ojo, hay aspectos técnicos, pero aspectos que yo creo que igual las pueden ayudar a definir incluso un potencial futuro profesional. Cyberwall, hablaremos de él en los próximos programas. Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, felicidades, chicos. 250 programas. A vosotros. Sí, a ti también, Edu. Madre mía. Seguimos igual de jóvenes. El que ha madurado ha sido este programa. Gracias a vosotros, como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Edu.